Hola, buen día, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien, espero se estén cuidando mucho. Em, la idea de esta clase o esta presentación es hablar un poquito del texto, la carta a Meneceo, del filósofo Epicuro, Epicuro de Samos. El de Samos no es el apellido, sino es la procedencia de este filósofo. Un filósofo muy antiguo, un filósofo posterior a la época de Platón y Aristóteles, vamos a charlar un poquito, pero que se enmarca, digamos, en esta idea que tenemos de presentarles más que sistemas filosóficos, intentar presentarles filosofías o marcos de pensamiento que los y las ayuden un poquito a la tarea pedagógica que tendrán ustedes en relación a la carrera que están haciendo. Son las propuestas que les hacemos tienen que ver con interpelarse, digamos, a uno mismo como actor del conocimiento, en un medio, digamos, en el cual uno está incluido, por lo cual uno también es actor y transformador de sí mismo y del conocimiento luego que puede llegar a intentar impartir, ¿no? Y todas las filosofías que les estamos intentando hacer trabajar, intentar pensar un poquito, tienen que ver con esta idea, digamos, de acomodar el pensamiento a la forma de vida, ¿no? Que sean elementos que nos permitan generar algún tipo de intervención en el modo en que concebimos el mundo, que concebimos el conocimiento, y que concebimos la posibilidad, digamos, de hacer algo con eso, ¿no? De generar una transformación. Si el conocimiento no es transformador, simplemente es repetidor, ¿no? Y nosotros, obviamente que nos gustaría y queremos y trabajamos para que no sea así, trabajamos con ustedes, trabajamos con nosotros mismos. Bueno, ojalá que nos esté saliendo un poquito bien, digamos, a pesar de la situación en la que estamos y bueno, las posibilidades, las imposibilidades que nos atraviesan, digámoslo así hoy en día. Bueno, entonces lo que vamos a hacer con Epicuro es intentar pensar, digamos, una filosofía como la que él propone, en tanto forma de vida, ¿no? En tanto es asumir, digamos, un criterio reflexivo para encarar la vida y para encarar, digamos, aquello que vamos a conocer del mundo, ¿no? Epicuro, entonces, él vive en la fecha indicada, entre el 341 y el 270 antes de Cristo. Recuerden que en esa línea partidora, digamos, de la historia en Occidente, que es el año cero, de acuerdo al calendario gregoriano, digamos, el emperador Gregorio fue el que establece esa clasificación, se cuenta, digamos, del cero para atrás, ¿no? Es como que van en resta los años, por eso, digamos, el periodo de nacimiento de Epicuro y el periodo de su muerte están hacia el cero, no después del cero. Una primera alusión. Este cuadro fantástico que ven acá se llama La Escuela de Atenas. Este cuadro lo pintó un artista, se llama Rafael, en el siglo XVI, e intenta representar un poco a las grandes filosofías, digamos, expuestas o en conversación o en disputa en la Atenas, en la gran Atenas, digamos, ¿no? Acá están juntos y juntas filósofos y filósofas de la época ateniense, del gran periodo griego de la filosofía, que no compartieron necesariamente, digamos, la historia, porque no todos, digamos, los que están acá vivieron en la misma época, pero sí, digamos, compartían una idea del pensamiento y de la filosofía como el centro de la vida, como aquella disciplina, aquella profesión, aquel arte, digamos, que intenta hacer la vida mejor, que intenta pensar realmente cómo liberarnos, cómo hacernos mejores en el sentido de mejores moralmente, de mejores éticamente hablando, mejores políticamente hablando, ¿sí? La búsqueda del bien, etcétera, etcétera, y la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. Como verán acá la mayoría de los filósofos que hay, o que les puedo nombrar, ninguno fue una gran persona, digamos, no buscó en términos, digamos, del éxito, en los términos que nosotros por ahí estamos acostumbrados a hablar de éxito económico. Pero
En este cuadro, Rafael pinta en el centro, si ustedes se fijan, digamos, en el centro de la imagen, hay dos grandes figuras ahí que emergen. La figura con la túnica roja es Platón, la figura con la túnica celeste es Aristóteles. Si ven el dedo de Platón está señalando hacia arriba, ¿sí? Platón en su presentación, digamos, dualista del mundo, imaginaba, digamos, que las ideas perfectas estaban en el mundo de las ideas, el mundo, digamos, en topos Urano, el mundo que estaba por encima del nuestro, y Aristóteles tiene el gesto de estar señalando hacia abajo, porque Aristóteles fue un filósofo, digamos, un pensador realista, digamos, ¿no? Decía que Platón había duplicado un problema de modo innecesario, había que pensar este mundo, decía Aristóteles, ¿no? Y desarrolla toda una inmensa filosofía, intentando pensar a partir de la existencia real en el mundo, ¿no? Dentro de este cuadro hay muchos otros filósofos, digamos, acá, por ejemplo, abajo está Heráclito, eh, acá sobre las escaleras está Diógenes, otro persona, digamos, y personaje también de la filosofía muy relevante, digamos, en el periodo helenístico. Heráclito, por ejemplo, es previo, digamos, a Platón y Aristóteles, muchos años previo. Hay una filósofa acá que es Hipatía, digamos, que es de las pocas representaciones femeninas, la verdad, que había o que hubo en la Grecia, porque era fundamentalmente una sociedad, digamos, machista y patriarcal, lógicamente, ¿no? Y acá en el recuadro que ustedes tienen, que yo tengo, digamos, sobre la pantalla a mi izquierda, que está, digamos, enmarcado, está Epicuro. Como ven, Epicuro, digamos, no representa, digamos, una gran figura, digamos, para la filosofía, pero sí valió, digamos, su filosofía como para que Rafael lo tuviera en cuenta en su extraordinaria, digamos, representación, ¿no? Epicuro está sobre un costado, digamos, solo, tranquilo, casi imperturbable, digamos, lo que ocurre a su alrededor, leyendo, estudiando, ¿no? dando vistas a un libro, mientras los otros, digamos, están en distintos calores de la discusión, ¿no? Epicuro entonces, acá está un poco ampliada, digamos, su participación en la figura, en la representación de Rafael. Epicuro pertenece a lo que se llama el periodo helenístico de la filosofía griega. El periodo helenístico es aquel que se da, digamos, según se dice, luego de la muerte de Alejandro Magno, que fue el gran conquistador griego, hasta la derrota de Marco Antonio, ¿no? En la lucha, digamos, en la rivalidad por el nuevo imperio que está emergiendo, que es el Imperio Romano, ¿no? Grecia, digamos, el gran imperio griego, es el primer, tal vez, gran imperio de Occidente, y luego de la muerte de Alejandro Magno, la transición, que dura 3 siglos, más o menos, para que se den una idea de los tiempos que estamos hablando, en esa transición va a ir emergiendo con fuerza el nuevo gran imperio, que va a ser el Imperio Romano. Bueno, en ese periodo, entre la muerte, digamos, de Alejandro Magno y la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, que consagra finalmente la emergencia, la gran emergencia del Imperio Romano, se conoce, digamos, o habitan, digamos, escuelas de pensamiento en, en Grecia, en Roma, digamos, en todas estas eh, grandes núcleos urbanos, digamos así, de Occidente, habitan algunas escuelas filosóficas, ¿sí? Que van a marcar la época, digámoslo así, ¿no? Sin la presencia de un Platón o de un Aristóteles, que ya habían fallecido hace mucho tiempo, no emergió en esta época, digamos, ninguna figura de su tamaño, digamos, para la filosofía, sino que aparecieron escuelas filosóficas como la de Epicuro, conocido como el epicureísmo, como el estoicismo, como el escepticismo, como los cínicos, ¿no? Escuelas que juntaban, digamos, adeptos, digamos, adeptas, y elaboraban, digamos, comunidades filosóficas, cada uno con su perspectiva, ¿no? Pero básicamente todas, digamos, intentaban pensar el mundo más allá de la polis, ¿no? Por eso digo, es un pensamiento en primer lugar post-platónico y post-aristotélico, es decir, no tienen ni buscan tener, digamos, el,
el vuelo, digamos así, casi metafísico, intelectual que tenían las filosofías de Platón y Aristóteles, que intentaban pensarlo, digamos, eh, pensar todo y la totalidad, digamos, con un nivel de precisión y de puntillosidad extraordinario, ¿no? Estas escuelas filosóficas del periodo helenístico no se dedican a eso, no se dedican, digamos, a semejante tarea, sino que intentan pensar, intentan tramar, digamos, el pensamiento filosófico con una forma de vida, digamos, mucho más inmediata, digamos, mucho más atada a la inmediatez de las necesidades, digamos, con que debían enfrentar, ¿no? Con que el pensamiento se enfrentaba al mundo. Por eso pongo aquí, digamos, que el pensamiento, digamos, helenístico en general y el de Epicuro también en particular, no piensa la polis, ¿no? La polis era esa gran unidad política, social, económica, ¿no? Era como un gran organismo en el cual vivía, digamos, la Grecia de la época de Platón y de Aristóteles, y previamente también, en la cual, digamos, realmente había un vínculo de sus ciudadanos, digo, masculino porque era así, eh, con el desarrollo y el desenvolvimiento de la ciudad. Uno vivía por y para la polis, ¿no? Era una representación de la vida en comunidad mucho más fuerte de lo que podemos tener ahora nosotros en relación a las ciudades. Hoy a las ciudades nuestras hay que sobrevivirlas prácticamente, ¿no? Bueno, la polis era, la relación con la ciudad era mucho más afectiva, mucho más ética, mucho más política, ¿no? Había una preocupación real, digamos, por lo que sucedía en términos de lo común en las ciudades, ¿no? En la polis en particular. Que no va a ser el caso, digamos, para Epicuro, no porque Epicuro esté pensando, digamos, en abandonar la vida en común, por el contrario, pero piensa que puede vivirse en comunidad sin las negatividades, digamos, de la vida en la polis, que muchas veces significaban quedar sometido, digamos, a arbitrariedades eh, propias de la mala política y de la mala economía, ¿no? Y hay una característica muy importante en esta filosofía de Epicuro, como la del periodo helenístico, que es la emergencia del pensamiento sobre la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Es el sujeto que piensa, ¿no?, una relación individual y colectiva a la vez. Es decir, no pensar en términos de la polis, no pensar en términos, digamos, de cómo ordenarse en esa comunidad que era la polis, habilita la posibilidad de pensar cómo el sujeto, ¿no?, cómo la subjetividad percibe y recibe el mundo, ¿no? Y eso, digamos, es un dato absolutamente novedoso, digamos, esa experiencia subjetiva sobre el mundo, ¿no?, individualizada, es un dato absolutamente nuevo en este periodo y del cual, por ejemplo, el cristianismo muy posterior iba a hacer uso, digamos, de esa idea de la personalidad y de la subjetividad, digamos, ¿no?, eh, como criterio fundante o por lo menos partícipe necesario de la realidad, ¿no? Entonces, vamos, vamos a la cuestión, ¿no? La filosofía, se va a preguntar Epicuro, ¿no? La filosofía no puede sino pensar la felicidad, ¿no? Porque la filosofía es un pensamiento de la existencia es la existencia humana, ¿no? Por lo tanto, lo que quiere el ser humano, dice Epicuro, lo que querría cualquier ser humano, es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Habría luego, Aristóteles pensó muchísimo en este tema y pensaba, digamos, también, digamos, en la misma lógica, que la palabra felicidad significa para cada uno una cosa distinta, ¿no? La cuestión está en cómo generar, digamos, el espacio para pensarlo, ¿sí? Y cuáles serían algunos criterios de los que propone Epicuro para pensar. En primer lugar, Epicuro va a decir, bueno, la filosofía no puede ser un asunto, digamos, de los pocos, ¿no? La filosofía no puede ser un asunto de los ciudadanos masculinos, ¿sí? Y de los que tengan cierta edad y de los que tengan ciertas características físicas. No, la filosofía es reflexión, la filosofía es una forma de vida, la filosofía piensa la existencia, por lo tanto cualquier sujeto que existe puede pensar, ¿no?, la existencia. Entonces, Epicuro va a proponer una democratización de la filosofía y va a incluir, incluso en su escuela de pensamiento, va a incluir a sujetos que estaban excluidos a priori prácticamente de cualquier otra escuela filosófica, como eran las mujeres y los esclavos. Entonces,
Epicuro abre su escuela, digamos, a las mujeres, a los esclavos, para que vengan a pensar la existencia justamente, lo cual para la época fue poco menos que escandaloso, se podrán imaginar, ¿no? Eh, entonces, digamos, y incluso dice en su carta Meneceo, digamos, es un texto breve pero poderoso que tienen ustedes para leer, eh, dice, bueno, la filosofía no es un asunto, digamos, que deba privatizarse, está diciendo prácticamente, ¿no? Para jóvenes o para viejos, para mujeres o para esclavos, esto es, digamos, pensar la existencia y nadie puede estar privado de pensarla. Y si es pensar la existencia, hay que pensar, digamos, a la filosofía como una forma de vida, no una cuestión, digamos, de hacerla como hobby, ¿no? Sino que al contrario, digamos, pensar y reflexionar sobre nuestra existencia debe llevarnos, digamos, a adaptar o adoptar eso que pensamos realmente como una forma de vida, es decir, como una práctica vital a la cual nosotros deberíamos darnos, ¿no? Y la asociación, digamos, de esta existencia, de esa forma de vida, no puede escindirse, es decir, no puede cortarse, ¿no?, de la subjetividad, no puede cortarse del sujeto. Es decir, el pensamiento filosófico no puede ser un pensamiento, digamos, alejado, digamos, de cómo el sujeto percibe el mundo, no debe ser un pensamiento solo de la polis o solo de la comunidad, sino que debe, digamos, relacionarse íntimamente con cómo los sujetos perciben el mundo, ¿no? Y esta práctica, a pesar de que Epicuro está hablando de la subjetividad y de la percepción, digamos, y de la sensación con las cuales los sujetos reciben el mundo, esto solo puede ser hecho en una comunidad, va a decir Epicuro, pero no en cualquier comunidad, no en una comunidad en donde todos somos extraños y nos miramos con recelo unos a otros y no nos terminamos de aceptar del todo, no. La verdadera educación, dice Epicuro, es una educación que se da en un tipo específico de comunidad, que es la comunidad de amigos o de amigas o de amigues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa referencia a la amistad? Porque dice Epicuro, son los amigos, son las amistades, digamos, con las cuales uno realmente puede conversar, ¿no?, sobre aquello, digamos, que en común, ¿sí?, nos afecta de modo similar. Es decir, la afectación de las cosas del mundo, de lo que ocurre en nuestra existencia, ¿sí?, a pesar de ser una sensación particular, subjetiva, ¿sí?, la construcción de la representación de esa existencia siempre es en común. Es decir, la forma en la que hablamos de las cosas, la forma en que recibimos los datos del mundo, la forma en que nos expresamos, las formas en que tenemos costumbres o hábitos para vivir, son, digamos, formas que construimos participándonos, digamos, a otros sujetos. Por lo tanto, sería ilógico, digamos, pensar que uno puede hacer una forma de vida lejos de esas comunidades de sujetos. Entonces, si uno vive en comunidad, lo mejor que uno puede hacer es vivir en comunidades de amistad, dice Epicuro, en el sentido, digamos, de una amistad filosófica, reflexiva, pensante, sobre aquellas costumbres y formas que le van dando sentido a esa comunidad, ¿no? Porque solo allí podemos, digamos, encontrar, si realmente, digamos, hay amistad, mecanismos de liberación de aquello que, como dice el siguiente punto, ¿no?, aquello que nos produce dolor o que nos produce ansiedad, ¿no? El objetivo, en definitiva, digamos, de su búsqueda, de la búsqueda de Epicuro, es lograr, ¿no?, lograr en esa educación, en esa eh, reflexividad, digamos, común, ¿no?, en la forma de vida, es llegar a una situación en la cual sea posible la ausencia del dolor y lo que él llama la imperturbabilidad del alma, que es la ataraxia, ¿no? Estos dos son los grandes objetivos, digamos, de Epicuro. Dice, nosotros podemos ser felices, digamos, podemos alcanzar estados de felicidad si no tenemos dolor y si nuestra alma, digamos, está imperturbable, está en paz, está en tranquilidad, ¿no? Pero no es tan fácil eso, no es tan fácil de conseguir, dice Epicuro. Y vamos a ver por qué. Entonces, lo que hay que hacer, digamos, su filosofía se va a orientar hacia lo que se suele llamar una aritmética del placer. ¿Qué quiere decir esto? Para Epicuro, básicamente, la filosofía, decíamos, era la búsqueda de la felicidad, y la búsqueda de la felicidad, si es intentar evitar, digamos, el dolor
y alcanzar un estado de imperturbabilidad del alma, esa sería la forma más próxima a lo que Epicuro llama el placer, la hedonía. El placer, digamos, sería entonces aquella situación, aquel estado, digamos, aquella forma de vida en la cual los sujetos, ¿sí?, encontramos el modo más placentero de estar en el mundo, que es el modo más placentero sería, ni más ni menos, que aquel en el cual no tenemos dolor y en aquel en el cual, digamos, estamos tranquilos, no estamos ansiosos, no estamos perturbados en nuestro estar en el mundo, ¿no? Esto es una representación, digamos, de la época de lo que era, digamos, la polis, esto que decíamos. Acá en el centro, fíjense que está el ágora, ¿no?, la plaza pública, el centro sería, digamos, de la ciudad, ¿sí? Esto que dice Stoa Poikile, digamos, era como el ámbito donde estaba los estoicos. Esta es una representación, digamos, helenística, ¿no? Fíjense, los muros de la ciudad, ¿sí?, que protegen y defienden a la ciudad, y Epicuro arma su jardín afuera de todo eso. Acá lo que ven en un círculo en la parte de abajo, él arma su jardín, ¿no?, por fuera de todo eso, retirado. Dice, bueno, si entramos, digamos, en la aritmética, digamos, de los deseos de la polis, ¿sí?, vamos a entrar, digamos, en las formas en que la polis conduce los deseos. Dice, y el problema es que el problema no es la polis, el problema es cómo los sujetos, digamos, van haciendo de la polis, ¿sí?, van ordenando los deseos y la búsqueda del placer hacia formas que muchas veces no conducen, digamos, a un placer duradero, sino que conducen hacia formas, digamos, de placeres inmediatos o formas inmediatas del placer, ¿sí?, que lo que generan, digamos, es una ansiedad, luego una perturbación de la tranquilidad. Por ejemplo, la búsqueda de la fama, ¿no?, va a ser, digamos, uno de los elementos que Epicuro va a rechazar, digamos, decir, bueno, ¿el problema cuál es? El problema no es ser famoso, el problema es que uno busque la fama y querer quedarse, digamos, en ese estado de fama, ¿no? Porque eso va a generar un estado de ansiedad en el sujeto por mantener, digamos, su nombre, y va a generar, digamos, un estado de ansiedad, digamos, por las acciones que debe realizar, ¿no? Por lo tanto, ese elemento perturbador, digamos, no sirve, digamos, para la tranquilidad en el que Epicuro está pensando, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿de qué hay que filosofar Epicuro, no? Bueno, en primer lugar, hay que filosofar sobre aquello que nos angustia y deja perturbada el alma, esto que decíamos recién, ¿no? Intenten pensar ustedes, digamos, escuchando esto, qué es lo que los genera angustia, ¿no?, y lo que los perturba, ¿no? Perturba en el sentido que los deja ansiosos, que los deja intranquilos, ¿no? Decimos, los psicólogos dicen que hay básicamente 3 temporalidades que tratar, ¿no? Al depresivo, digamos, hay que tratarlo en general por un pasado que lo deprime, ¿no?, que le genera, digamos, un estado de depresión. Al que está estresado, digamos, se lo trata por un presente que no termina de ordenar y que lo hace estallar, digamos, ¿no? Y al ansioso, ¿sí?, hay que tratarlo por un problema en relación al futuro, está ansioso por lo que vendrá, ¿no? Entonces, un poco la invitación, digamos, de esta reflexión que hace Pico es, bueno, a ver, pensemos qué es lo que nos angustia a nosotros, qué es lo que nos deprime o estresa o nos deja ansiosos, ¿sí?, y nos evita, ¿sí?, un estado, digamos, de calma. ¿Qué nos preocupa tanto, ¿no? Obviamente hay millones de cosas que todos podemos pensar en que nos preocupan y nos perturban, ¿no? Pero entonces la cuestión es si los podemos reconocer, si podemos hacer casi como un inventario de estas cosas, ¿no? Tenemos que pensar, dice Epicuro, sobre aquello que nos produce dolor, ¿sí?, y cómo hacemos para evitarlo, ¿no? Tanto en relación al alma como en relación al cuerpo, ¿sí? ¿Qué elementos son los que nos generan perturbación y los que nos generan dolor? Y, en todo caso, ¿qué hacemos para evitar estos elementos, ¿no? Epicuro entiende, digamos, que, piensen, estamos hablando de hace 2300 años atrás, ¿no? Epicuro ya veía, digamos, que hay ciertas enfermedades, ciertas condiciones que enferman, digamos, en términos generales a la humanidad, ¿no?
En primer lugar, que todo el tiempo estamos tomando decisiones condicionadas, ¿no? Siempre hay algo que nos condiciona hacia el pasado, el presente o el futuro. Estamos todo el tiempo condicionados por qué debemos elegir, ¿no? E intentando no equivocarnos, intentando no meter la pata, e intentando no que nadie se altere, que esté todo más o menos ordenado. Hay una multitud de elementos, digamos, ¿no? Que nos condicionan nuestras decisiones, ¿no? Otra de las enfermedades, digamos, que generan, digamos, dolor y angustia, dice Epicuro, es cuando se falsan los fines. Dice, bueno, si nosotros creemos que el fin último es alcanzar la fama o alcanzar el éxito económico, ¿no? Eso no es en sí mismo un fin natural de nuestra vida, no es un fin último que esté escrito, digamos, en la naturaleza, ni en nuestros genes, ni en ninguna tabla de las leyes, ¿no? El fin del éxito económico, ¿no? Eso es estar en las tapas de la revista, poder comprarme lo que se me ocurra, ¿no? Es un fin artificial, digamos, diría Epicuro. Es un fin que se falsea y que se propone como fin, ¿no? Y al proponerse como fin nos genera a nosotros la ansiedad y la búsqueda permanente, digamos, de los modos de acceder a algo que nos es esquivo, que nos puede ser todo el tiempo esquivo. Y luego el problema, digamos, sería, si alcanzamos ese estado de riqueza y poder comprarse todo lo que uno quiere, sería la ansiedad por no perder ese estado, ¿no? Y eso tampoco, digamos, cumpliría la condición anterior de Epicuro de no perturbar, digamos, no estar intranquilos en tiempo de estas temporalidades que les nombraba, ¿no? Sobre la posibilidad, digamos, de mantener ese estatus. Este falseo de los fines, esta condición sobre lo que elegimos, genera, digamos, otro elemento que es la confusión de los deseos, ¿no? Confundimos los deseos necesarios, confundimos los deseos a los cuales debemos tender, a los cuales, digamos, debemos organizarnos nosotros como nuestro entorno, ¿sí? Para, digamos, intentar o para ir en busca de su satisfacción, ¿sí? Entonces, hay que pensar, digamos, si pensamos desde un presente, dice Epicuro, si somos realistas y sabemos que sobre el pasado no podemos actuar, sobre el presente tenemos que hacer un análisis de inventario sobre lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Tenemos que evitar también pensar en ansiedad por un futuro que tampoco depende de nosotros, ¿no? La pregunta es, antes de pensar en la respuesta, es ¿de dónde salen esas angustias y dolores que Epicuro está pensando? Bueno, él piensa básicamente en cuatro. En primer lugar dice el temor a los dioses. En la etapa, digamos, helenística, en la etapa, digamos, en la cual estamos ubicados, digamos, el temor a los dioses o a la represalia que podrían tomar los dioses sobre una acción u otra, digamos, era, digamos, un condicionante muy fuerte sobre la posibilidad de hacer o no, sobre la búsqueda de ciertos fines o no, o de hacer ciertas prácticas o de no hacerlas. Digamos. Todo aquel que, no sé, que tenga una religión en nuestra etapa también sabe, digamos, que tiene que cumplir ciertos ritos, digamos, ciertos rituales, ¿sí? Con los cuales congraciarse en cierta forma con la divinidad, porque, digamos, si no, digamos, hay efectos, digamos, hay consecuencias, digamos, ¿no? Son religiones, digamos, Epicuro decía, son religiones sustentadas en ciertos temores, pero más allá, digo, de la divinidad, uno puede pensarla también en los dioses de época. Digamos. Dioses es aquello que se consagra, digamos, como gran ordenador. Entonces también puede ser, digamos, consagrado como gran ordenador en nuestra etapa particular otros modelos, digamos, que ordenan rituales y ordenan conductas y premios y castigos, como por ejemplo el sistema económico. Pero en relación a los dioses, Epicuro dice, bueno, tememos a los dioses y eso condiciona, digamos, nuestras acciones, ¿no? Condiciona lo que elegimos y lo que evitamos elegir, ¿no? El temor a la muerte, esta ansiedad, digamos, esta temerosidad sobre nuestro resultado final. Todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Pero el temor a la muerte muchas veces actúa como un condicionante sobre lo que debemos o no hacer, sobre no está pensando, digamos, Epicuro en que, bueno, dejemos de tener temor a la muerte, caminemos con ojos cerrados por la avenida. No está pensando en eso, es algo mucho más elemental. Dice, bueno,
tememos a la muerte, digamos, porque en un futuro va a venir. Y eso genera, digamos, perturbación, ¿no? Por otro lado, digamos, hay una angustia o una anticipación, ¿no? Porque a los seres humanos, digamos, como somos seres sufrientes, el dolor se nos aparece como irrepresentable, no queremos sentir dolor bajo ningún aspecto. Entonces, a la posibilidad del dolor, ¿no? Siempre nos anticipamos, entonces siempre estamos en un estado, digamos, de ordenar nuestro mundo, ordenar, digamos, nuestro futuro inmediato, en relación a la posibilidad o imposibilidad del dolor, lo cual, a ver, por un lado, no está mal, dice Epicuro, digamos, sabemos que nos puede doler algo, ¿no? Si hacemos una acción que nos va a infligir un dolor. La cuestión es hasta qué punto vamos a estar, digamos, angustiados o ansiosos por eso, ¿no? Y en último lugar, dice, bueno, otro gran fuerte, digamos, de angustia y de dolor es la confusión sobre los deseos a los cuales tenemos que dirigirnos, ¿no? Entonces, ahí va a desarrollar lo que él va a llamar la aritmética esta del placer. Pero, digo, si tenemos, como teníamos acá, digamos, bueno, la pregunta sobre los dolores y las angustias, ¿de dónde salen? Epicuro va a ofrecer, digamos, una terapéutica, ¿no? Un tratamiento terapéutico. La filosofía, ¿no? En general, es vista por todas estas corrientes como una terapéutica, ¿no? Es decir, es un remedio. La reflexión y la terapéutica, así como la terapéutica, la terapia psicológica, digamos, ¿no? Acá estamos hablando de una terapia filosófica, ¿sí? Y él va a proponer lo que llamó el cuádruple remedio o el tetrafármaco, ¿no? Un cuádruple remedio para esos 4 males que mencionábamos recién, ¿no? Y cuyo objeto va a ser alcanzar, digamos, el placer en términos de la felicidad, ¿sí? En primer lugar, en relación a los dioses, dice Epicuro, bueno, pensemos, dice, seriamente un poquito, dice, le dice a Meneceo el asunto de los dioses. Si los dioses, ¿no? Si el estado, digamos, de mayor perfección, ¿sí? Es el estado de imperturbabilidad, cuando algo o alguien nada lo domina, nada lo pone ansioso, nada lo condiciona. Si ese estado, digamos, es el estado de perfección y los dioses son todo lo perfecto, ¿por qué una divinidad se va a molestar o se preocuparía, ¿sí? Porque nosotros, digamos, cumplamos ciertos ritos? Eso sería contrario, digamos, al pensamiento, ¿sí? De la atraxia o de la perfección de la divinidad. ¿Por qué se molestaría, dice Epicuro, la divinidad, ¿sí? Con nosotros? Porque molestarse por si cumplimos o no un rito significaría que la divinidad está ansiosa, ¿sí? Sobre qué vamos a hacer nosotros los domingos o en el momento que sea, digamos, según la divinidad de la que estemos hablando, ¿no? Es impensable, dice Epicuro. Epicuro era un creyente, ¿no? Cree en los dioses, pero si son seres perfectos, ¿qué se van a ocupar, digamos, de lo que yo estoy haciendo? Sobre todo, digamos, pero lo que él intenta decir no es que haya una desafección de los dioses, digamos, sobre la humanidad. No, los dioses existen para él, ¿no? Y dan cierto ordenamiento. Ahora bien, después no van a estar ansiosos por lo que hagamos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos por qué temer, digamos, a la divinidad y a su castigo, porque no están ocupados, digamos, en nosotros. Casi que Epicuro está haciendo, digamos, un golpe al narcisismo, digamos, ¿no? Un golpe, digamos, a la creencia de que uno tiene más importancia de la que tiene en realidad. No, los dioses están ahí, son lo perfecto, no debemos temerlos porque nosotros, digamos, no afectamos a su condición, ¿sí? Por lo tanto, digamos, lo que nosotros pensemos, digamos, en relación es decir, ocuparnos, digamos, del temor de los dioses nos genera un mal, ¿sí? Innecesario, ¿no? Después, en relación a la muerte, dice Epicuro, bueno, la muerte es un estado, digamos, del ser, un estado, digamos, de cesación de vida. Y si nosotros estamos en vida, la muerte no está. Y cuando llega, ya no estamos. Por lo tanto, dice, no podemos anticiparnos, no podemos generar, digamos, un estado de ansiedad permanente sobre algo que cuando llega, ya se acabó todo. Digamos, ya no tenemos nada
en lo que pensar, nada en lo que estar ansiosos, ¿no? Entonces, la posibilidad de la muerte existe, sí, es una posibilidad, está allá, no sabemos cuándo, ¿sí? No sabemos cómo, ¿no? Pero si estamos, digamos, condicionados por ese pensamiento, estamos en un estado de turbación, ¿no? En relación al dolor, dice Epicuro, el dolor, ¿sí? Sabemos que es algo finito, es algo que empieza y termina, dolor de panza, de cabeza, de corazón, de lo que sea, ¿sí? Dura un tiempo determinado y siempre se puede soportar, dice Epicuro, ¿no? Podemos, eh, al saber que el dolor es finito, al saber que tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? Tenemos que entender que va a pasar. Por lo tanto, no tiene sentido generarnos un estado de turbación, ¿sí? De intranquilidad, la expectativa del dolor, ¿no? No, de vuelta, no porque Epicuro después se ande martillando los dedos para ver si tiene razón o no, sino lo que él dice es, en términos reflexivos, y tenemos que entender que el dolor se puede soportar, el dolor va a terminar de lo que sea, ¿sí? Pero que no puede generarnos, digamos, la expectativa, ¿sí? Del dolor en el mundo, no nos puede generar un condicionamiento, ¿no? En nuestro estado de ánimo. Y finalmente, dice Epicuro, en ese cuádruple remedio, el cuarto punto es que el bien, que es el placer en definitiva, el bien definitivo es la búsqueda del placer, se puede alcanzar, cualquiera puede alcanzar el estado del placer, ¿sí? Si, digamos, alcanza los horizontes de la aponía y de la ataraxia, la ausencia del dolor y de la imperturbabilidad del alma. Y esto es para cualquiera. Lo interesante es que Epicuro está diciendo esto es para cualquiera. Cualquiera puede ordenar, ¿sí? Su forma de vida entendiendo y, digamos, desagregando aquellos elementos que le generan perturbación a su estado de ánimo, ¿sí? Perturbación a su alma y a su cuerpo, y a intentar reordenar, ¿sí? Para alcanzar ese bien. Cualquiera puede hacerlo, dice Epicuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para decidir? Bueno, son muy elementales para Epicuro, ¿no? Tenemos por un lado el placer y por otro lado el dolor, ¿no? Ahí, esos son, digamos, somos seres sensoriales, está diciendo Epicuro. Recibimos el mundo a través de los sentidos. Hay ciertas, los sentidos lógicamente luego se convierten y se transforman en sensaciones, ¿no? En pensamiento, en reflexión, en estado, digamos, espiritual. Y eso, digamos, es lo que tiene que ser desagregado para ver qué elementos de eso que recibimos por sensaciones, ¿sí? Nos generan o nos pueden generar, digamos, reflexividad. ¿Para qué reflexividad? ¿Para qué? Para buscar lo conveniente y dejar de lado lo no conveniente, ¿sí? Es decir, no hay un único camino, no está diciendo, bueno, entonces hay que hacer exactamente esto, apretar acá. No, cada uno, digamos, lo hace, digamos, en función del mundo, digamos, que tiene, ¿sí? De lo conveniente y de lo no conveniente, pero para cualquiera, digamos, que piense en términos de la búsqueda de la tranquilidad, de la no perturbación, ¿sí? El criterio siempre es el placer o el dolor, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar, dicen, en definitiva, es intentar estabilizar la cantidad de placer en el máximo, ¿sí? Lógicamente, nadie quiere, supongo yo, salvo que sea una forma de vida, que sé yo, el masoquismo, intentar estabilizar, nadie querría estabilizar el máximo de dolor, es decir, vivir en el peor de los dolores, en el peor, digamos, de los sufrimientos todo el tiempo, no. Al contrario, dice Epicuro, lo más elemental es que busquemos, digamos, el placer y que intentemos que ese placer dure la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que lo hace durar más al placer, qué forma de vida, qué práctica nos lleva a una duración, digamos, del placer del máximo tiempo posible, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un análisis, dice, muy criterioso sobre las acciones que llevan al placer o que llevan al dolor, ¿sí? Y ahí entramos en esta cuestión de la aritmética de los deseos, ¿no? Esto es más o menos una esquematización, digamos, de la aritmética de los deseos. Dice Epicuro, hay deseos lógicamente que son naturales en el ser humano, ¿no? Que tienen que ver con lo que, digamos, nos aparece en primer lugar como necesario para la vida, ¿no? Lo necesario para la vida es comer, es dormir, es tomar agua, ¿sí? Es
estar, digamos, al cubierto, digamos, de la muerte inmediata, ¿no? Esos son los deseos que son naturales y necesarios, ¿no? Un deseo natural y necesario, lógicamente, es la búsqueda de la felicidad, digamos, la búsqueda de la felicidad en estos términos, no de la sonrisa así absurda, digamos, está pensando felicidad en términos filosóficos, una felicidad como el estado del placer, digamos, y la máxima posibilidad de que ese estado dure el mayor de los tiempos. Y ese deseo es tan necesario, digamos, como la vida o como el bienestar del cuerpo, dice Epicuro, digamos, no hay uno sin otro, evidentemente. Nosotros no somos simple vida, no somos simples organismos, digamos, vivos, ¿no? Que mantenemos un ritmo vital en nuestro cuerpo para simplemente existir. Podemos ser algo mucho más, digamos, ¿no? Somos, de hecho, algo mucho más allá, digamos, de la mera vida, ¿sí? Y buscamos, digamos, formas espirituales como la cultura, como como el conocimiento, como la práctica, digamos, como el trabajo, ¿no? Que nos lleven más allá de nuestra mera repetición biológica, digámoslo así, y queremos, digamos, y nos ponemos y nos proponemos objetivos para una vida feliz. Eso es absolutamente necesario para la vida, dice Epicuro. La cuestión está de vuelta en ver, digamos, que sean necesarios para qué tipo de vida, ¿sí? Dentro de los deseos naturales, ¿sí? Ven que hay una serie de deseos que son naturales e innecesarios. ¿Qué quiere decir con esto, Epicuro? Son deseos naturales, como por ejemplo, digamos, hay un deseo natural y necesario que es, por ejemplo, la reproducción de la vida. Pero hay un deseo, digamos, innecesario, digamos, para, digamos, la continuidad más allá de la reproducción, que es, digamos, son, por ejemplo, digo, en términos de reproducción, el tener relaciones sexuales, digamos, es una forma, digamos, a priori necesaria para el sostenimiento de la vida. Pero luego, digamos, uno puede, más allá de haber reproducido la vida, uno puede, digamos, vivir, dice Epicuro, sin tener relaciones sexuales todos los días, por ejemplo. Está poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea, digamos, que abandonemos ese costado de nuestra vida, no, dice, simplemente intentemos ordenar, digamos, ¿no? En esa ordenación podemos vivir, digamos, sin tener relaciones sexuales todos los días y no nos vamos a morir por eso, digamos, ¿no? Podemos, digamos, vivir, ¿sí? Es innecesario, qué sé yo, tomarse, eh, juntarse a tomar algo, digamos, juntarse a tomar alcohol, se puede tomar agua, ¿no? Es innecesario, digamos, en términos de la necesidad real, digamos, de la vida, tomar alcohol, dice Epicuro, ¿no? ¿Puede ser un deseo natural? Sí, es natural, digamos, sentirse tentado, digamos, por una bebida o por un banquete, digamos, ¿no? Un banquete de comida, ¿no? Pero podemos, si lo pensamos realmente, digamos, no cambian, digamos, la posibilidad de la vida, ¿no? Entonces hay que centrarse en la primera parte, digamos, en los necesarios, digamos, para la felicidad, aquellos que nos permitan alcanzar, digamos, la aponía y la ataraxia, es decir, la ausencia del dolor, ¿sí? Y la imperturbabilidad del alma, es decir, podemos vivir sin tomar alcohol, por ejemplo, sí, por supuesto. ¿Podemos tomar alcohol? Sí, es parte, digamos, de una cierta, digamos, cierto deseo natural que se puede despertar en el ser humano. Pero ¿qué pasa? Y al otro día, digamos, la ausencia de dolor no va a ser tal, digamos, el dolor de cabeza, de panza, digamos, o si uno se acostumbra en demasía al alcohol o a la comida exagerada y abundante, digamos, bueno, eso va a generar, digamos, no solamente dolor de cuerpo, sino, digamos, perturbación sobre la posibilidad, digamos, de seguir consumiéndolos, ¿no? Entonces, en esa evaluación que haría Epicuro, digamos, hay que tener mucho cuidado, digamos, con esos deseos naturales innecesarios, ¿no? Que se puede vivir sin ellos, pero que si nos acostumbramos, tal vez en demasía, digamos, se pueden convertir, digamos, en un problema para la búsqueda de la aponía y la ataraxia. El problema más grave son estos deseos no naturales, dice Epicuro. Estos deseos no naturales son lo que él llama deseos vanos. Deseos, digamos, que generan, esto que mencionábamos un rato, una sensación, digamos, de ansiedad o de angustia por satisfacerlos y conservarlos. El poder, la fama, la búsqueda del éxito material,
digamos, ¿no? Todas formas que alcanzadas, digamos, generan, digamos, un desgaste de energía y de prácticas, ¿sí? No necesarias, digamos, para la vida feliz, para la vida del bienestar, digamos, y que además de haber seguramente, digamos, provocado, digamos, en el sujeto prácticas alejadas de una vida feliz y no angustiosa, no solamente eso, sino que una vez alcanzados, ¿sí? Se va a generar un deseo, digamos, una retroalimentación de esa ansiedad y de esa angustia por mantener y conservar, digamos, esos lugares, como el poder, la fama, el éxito, visto que yo, famosos o famosas que una vez que logran esa fama hacen cualquier cosa por mantenerlo, o, digo, o más allá de aquellos que uno los ve así como desesperados, desesperadas por mantener el foco puesto sobre uno. Cualquier, digamos, dentro de nuestro ámbito, nuestra vida social, podemos ver, digamos, que todos aquellos que tienen poder, todos aquellos que tienen fama, todos aquellos que hacen, por ejemplo, del éxito económico el motor de su vida, luego, digamos, quedan presos de esos deseos, quedan presos de esas prácticas, ¿sí? Entonces, una vez que se ingresa en esos ámbitos, luego bajarse de ahí es muy difícil, ¿no? Porque la vida empieza a girar alrededor de estos deseos no naturales, de estas formas de vida, ¿no? La totalidad de la vida, de la forma de vida, empieza a girar alrededor de ellos, y luego es muy difícil, digamos, salirse de esa mecánica, digamos. Cuando uno se sale, uno deja de tener o de acumular poder o fama o éxito en términos materiales. Por lo tanto, uno tendría, digamos, dice Epicuro, que dentro de este cálculo, digamos, que él hace, uno tendría que analizar bien el dolor y la perturbación, digamos, que generan estos deseos no naturales. ¿Generan satisfacción inmediata? Por supuesto, digamos, ¿no? El poder, la fama, el éxito material, todos sabemos, digamos, lo que puede significar, o lo podemos imaginar, lo que puede significar el poder de hacer lo que uno quiere, o de tener, digamos, toda la fama y que todas las puertas se nos abren, pero porque vivimos, digamos, en ese tipo de sociedad en las cuales esos son los grandes lugares, eh, digamos, a los cuales habría que llegar, o se nos dice, o se nos muestra, digamos, como los grandes referentes, ¿no? Eh, pero, digamos, el problema es que si lo pensamos un poco más profundo, Epicuro hoy nos diría, bueno, pero el problema es que ustedes, en su actualidad, como yo en la mía, vivimos en sociedades, ¿no? En las cuales el dolor y la perturbación, ¿sí? Es la práctica, digamos, más común, ¿no? Nuestra sociedad está perturbada, lógicamente, por el deseo del éxito de consumo, ¿no? Vemos propagandas para comprarse cosas por todos lados, ¿no? Vemos después, a ver, yo siempre digo lo mismo, la gente se horroriza cuando alguien, digamos, pobre roba a alguien y le saca las zapatillas, ¿no? Le clava un cuchillo con una par de zapatillas. A ver, vivimos en una sociedad que pone todo el tiempo propagandas de zapatillas y dice que si no tenés estas zapatillas no sos, ¿no? Imagínense para alguien que no tiene nada, ¿no? Si ese es el estatus de pertenencia, está, digamos, en tener o no las zapatillas. Después, digamos, pensamos tarde siempre, pensamos, digamos, decir, bueno, pero mira lo que hizo. Sí, pero miren los modelos también sociales en los que habitamos, ¿no? Qué deseos, digamos, cuáles son los horizontes que tienen las personas, cuáles son los referentes, cuáles son, digamos, los lugares a los que hay que llegar, digamos, ¿no? Nuestra aritmética de los deseos está absolutamente, digamos, consustanciada con las formas no naturales, diría Epicuro. Epicuro ya lo decía en su época, imagínense en la nuestra, ¿no? Que está prácticamente la totalidad de nuestra vida tramada alrededor de lo que podemos o no comprar, o lo que podemos o no representarle para los otros, digamos, la estética, la apariencia, la forma de vida, ¿no? Esta cosa de vivir para que el otro vea cómo vivo, digo, ¿no? Toda esta aritmética, digamos, de los deseos, ¿sí? Nos tendría que hacer pensar si nuestras sociedades en general, ¿no? Nuestras formas del hacer en esas sociedades, no está ordenada, digamos, alrededor, digamos, de formas que casi consustancialmente o casi, digamos, de modo asociado muy fuerte, generan dolor y perturbación, ¿no? Entonces, dice, bueno, y Epicuro, bueno, eso está absolutamente alejado, digamos, de la posibilidad de la ataraxia, ¿no? De la imperturbabilidad, de la serenidad
del alma, ¿no? Que ese sería el gran horizonte al cual hay que llegar, porque la imperturbabilidad del alma, digamos, eh, esta forma, digamos, pongo ahí en la figura de la meditación, tiene que ver con esto, ¿no? Porque es una práctica, es una forma de vida, un hábitus, ¿no? Si nosotros alcanzamos un estado de no perturbación del alma, no porque nada nos importe, sino porque entendemos claramente lo que nos produce ansiedad o no, ¿sí? Y alcanzamos ese estado o esa práctica, digamos, porque es una práctica, es una práctica de vida. Si alcanzamos ese estado, lógicamente tendremos mayor posibilidad de alcanzar el placer, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Don Epicuro? Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? En primer lugar, tenemos que buscar la serenidad, ¿sí? La serenidad frente a la perturbación, ¿sí? En la que habitamos, tenemos que buscar lo sereno, ¿sí? Y tenemos que buscar la disciplina de los deseos. Disciplinar los deseos quiere decir simplemente reorientarlos a las prioridades, ¿no? A la búsqueda de la felicidad, no en términos de lo que nos genera felicidad y luego nos va a traer más dolor o más perturbación, sino lo que nos permite alcanzar, digamos, mayor duración de ese placer, de esa felicidad, ¿no? Dice Epicuro, ¿se puede satisfacer el deseo natural e innecesario? Sí, por supuesto. Esto es decir, bueno, juntarnos a tomar algo, juntarnos a comer. Pero claro, el problema es que eso luego nos pasa a dominar, ¿no? Entonces, bueno, sí, me puedo comprar algo, me puedo. Sí, pero ojo con que eso no pase, digamos, luego a ordenar la totalidad de la vida. Uno tendría que estar incluso todo el tiempo, digamos, ir acotando esos deseos naturales e innecesarios a, aquellas formas, digamos, que nos eviten cada vez más, digamos, afectar a los deseos necesarios, ¿no? Y dice Epicuro, bueno, la cuestión es que tenemos que entender, ¿sí? Que lo fundamental en todo esto es buscar ese estado de ataraxia, ¿no? El placer del alma en relación al del cuerpo, no porque el cuerpo, digamos, sea algo malo, como pensaba que es el cristianismo, o como va a pensar Platón en su momento, ¿no? Como si el cuerpo fuera algo, digamos, degradante para la vida. Epicuro en absoluto piensa eso, dice, no, somos cuerpo, somos sensación, conocemos, digamos, por lo que recibimos del mundo, por lo que vemos, por lo que sentimos, por la afectación que nos genera, ¿no? Pero, dice, la cuestión es que es la posibilidad, digamos, de alcanzar la imperturbabilidad del alma, ¿sí? Ofrece mayor expectativa de duración, ¿sí? Al placer que el del cuerpo. Es decir, cuando uno come, al rato tiene hambre, ¿sí? Cuando uno bebe, un rato después tiene sed. Cuando uno se golpea, digamos, tiene dolor, digamos, físico. Pero, digamos, si entre esos tres estados que le nombré, uno está en calma, digamos, en relación a la ansiedad o a la angustia, digamos, lo que ha durado más, ¿sí? Es la tranquilidad, ¿sí? Y la paz, digámoslo así, del espíritu en relación a la del cuerpo. Por lo tanto, dice, por una cuestión simplemente de duración, de temporalidad, tiene mayor alcance a la superioridad del alma. Y el mejor ámbito de búsqueda de esto, como decimos al principio, es la amistad. Es en la comunidad de amistades, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, vivimos en un mundo en el cual las angustias y los dolores tienen que ver con organizaciones, digamos, de vida, de costumbres y de cultura, es decir. Por lo tanto, es ilógico pensar que uno se puede ir solo, digamos, al monte y pensar desde allá, porque el pensamiento ya es una forma del hacer colectivo. Pensamos a través de palabras y de conceptos, ¿sí? Que nuestra cultura nos ofrece. Por lo tanto, difícilmente podamos resolverlo en soledad, ¿no? Difícilmente podamos resolver, digamos, un conflicto en relación a cómo pensamos el mundo si no compartimos con una comunidad, digamos, que nos interpele y que nos ayude, digamos, a desagregar de qué están hechos esos deseos o esas necesidades, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo, dice Epicuro, es con amistad, es decir, con aquellos que realmente, no amigos en el sentido, digamos, del abrazo, con el que se van a bailar o a tomar algo, o se juntan a tomar unos mates o a estudiar filosofía, no. No amistad en el sentido de aquellos que están dispuestos realmente a conversar con nosotros, ¿no? Y a que trabajemos, digamos, en esta aritmética, digamos, en este inventario sobre los deseos y las tensiones y las angustias que nos atraviesan. Eso solamente se puede hacer, digamos, con amistades. Hoy, por ejemplo, la relación de esa se hace con
los psicólogos, las psicólogas. Uno como no tiene, digamos, ese tipo de amistades en el mundo, recurre, digamos, muchas veces a una extraña, digamos, que actúa como Epicuro nos está pidiendo que deberíamos estar actuando todos en sociedad, ¿no? Y esto porque lo que dice Epicuro en definitiva es que la filosofía es un acto de libertad y de liberación, ¿no? La vida reflexiva, vivir reflexivamente, es una vida en liberación, ¿sí? Sino es una vida que participa, digamos, de ciertas opresiones y de ciertas mecánicas que nos exceden. Por eso dice, fíjense en esta última cita de Epicuro, será necesario que sirvas a la filosofía para obtener la verdadera libertad, ¿no? De vuelta, ¿quién hace filosofía? Cualquiera, el que lo quiera hacer. Quien se dedica y entrega a la filosofía no debe esperar, muy pronto se verá emancipado, pues servir a la filosofía significa libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, libertad de esos deseos, digamos, vanos que nos condicionan en nuestras temporalidades, como les decía, que nos condicionan nuestras acciones, que nos condicionan en nuestro estado, digamos, de ánimo, ¿no? Por lo tanto, digamos, hacer filosofía para Epicuro va a ser, digamos, un acto de liberación de esas ansiedades, de esas angustias, y que está siempre haciéndose, que no se resuelve de un momento para otro, por otro lado, ¿no? Por eso son prácticas y formas de vida, ¿no? Que uno jamás, digamos, se las desprendería. Bueno, esto ha sido todo lo que tenía, digamos, para comentarles, o por lo menos para que charláramos a priori sobre Epicuro. El texto que tienen ustedes, la carta de Meneceo, es muy breve, pero, como les dije, muy poderoso, así que espero que lo disfruten.